Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia programada para esta fecha en el expediente 3-2017, incidente 10, que tiene que ver con la apelación interpuesta por la defensa de la investigada Nadine Heredia Alarcón contra la resolución número 4 de fecha 13 de agosto del año 2019, que declaró improcedente las solicitudes de tutela de derechos por la presunta afectación al derecho de defensa eficaz y a imputación necesaria. En esta oportunidad dirige el debate el doctor Enríquez Sumerinde. Doctor. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días con los asistentes. Bien, es materia de impugnación, como indicó el señor presidente, la resolución número 14, en la cual se declaró improcedente la solicitud de tutela de derechos por la presunta afectación a los siguientes derechos. Primero, defensa eficaz, legalidad procesal y tutela jurisdiccional efectiva. Y segundo, imputación necesaria, que varió a control de plazo. Bien, en ese sentido se les pregunta a los asistentes, a la señorita secretaria y los asistentes el día de hoy. Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores, partes procesales y público presente. A continuación damos cuenta de la concurrencia de las partes. Por el Ministerio Público se encuentra presente el fiscal adjunto superior Regis Oliver Chávez Sánchez, de la Fiscalía Superior, coordinadora del equipo especial. Por la defensa de la investigada Nadine Heredia Alarcón, el doctor Jefferson Gerardo Moreno Nieves. Es todo cuanto doy cuenta a usted. Bien, ¿se encuentran conformes con la acreditación? Conforme, señor. Conforme, señor director. Bien, se le pregunta a la defensa, señora Nadine Heredia, si se ratifican el recurso impugnatorio. Sí, señor director. Bien, los agravios que ha sustentado en su recurso emitido por escrito son los siguientes: indebida interpretación de los derechos que pueden ser protegidos vía tutela de derechos, pues no puede limitarse su ámbito de acción a la lesión de los derechos informativos. Analiza el artículo 71 del Código Procesal Penal y precisa que los incisos 1 y 4 se hace referencia a derechos que la Constitución y la ley reconocen al imputado. Segundo agravio, indebida interpretación del ámbito de protección del artículo 251 del CPC. Alega que el término afectado del mismo incluye a cualquier sujeto procesal a quien menoscabe algunos de sus derechos por la imposición, en el caso concreto, de una medida limitativa de derechos. 3. Sostener que el fiscal que ordenó la protección de testigo es uno distinto al que actualmente dirige la investigación, por lo que no tendría la capacidad de notificar una disposición de protección. Y 4. Respecto a la aplicación de la ley 30077 en el ámbito procesal, respecto al plazo de diligencias preliminares para casos de crimen organizado sin necesidad de una vinculación sustancial, esto es, imputación por delito de crimen organizado. Bien, en ese sentido vamos a otorgar 10 minutos a apelante para que sustente su recurso impugnativo. Tiene usted la palabra. Con su permiso, señor director. Señor presidente, señores jueces superiores, efectivamente acudimos a ustedes vía apelación de la resolución que declaró improcedente las dos tutelas de derecho que hemos planteado. Nosotros planteamos una tutela, primero, porque Fiscalía emite la disposición número 1 y nos da el hecho objeto de imputación en contra de la señora Nadine Heredia, como específicamente el hecho 6. Posteriormente a esa disposición número 1, Fiscalía emite la disposición número 9. Y en la disposición número 9, Fiscalía dice: voy a adecuar el caso a la ley del crimen organizado, la ley 30.077. Posteriormente, Fiscalía emite la disposición número 14. Y en la disposición 14 hace algo interesante que nosotros consideramos contradictorio. Dice: lo que yo había dicho en la disposición 9 solo tiene efectos procesales, no tiene ningún tipo de incidencia material. Es decir, no hay ninguna imputación contra nadie por crimen organizado, solo estoy utilizando el plazo. Y es curioso porque el plazo ya se le estaba venciendo. Entonces, de inmediato, Fiscalía, con la disposición 9, había adecuado para poder utilizar el plazo de 36 meses a nivel de diligencias preliminares. Nosotros consideramos que esa es una contradicción. Esa fue nuestra primera tutela. La segunda tutela
Nosotros la planteamos porque en el caso la imputación es una remisión a la declaración de un testigo protegido. La disposición 1 siempre dice, el testigo protegido 1 dice, el testigo protegido 1 dice, con relación al testigo protegido, esa es la imputación. Entonces, cuando revisamos el artículo 251, a partir del 247, se le otorga legalmente, eso no es objeto de discusión, al fiscal la posibilidad de proteger a un testigo, bajo ciertas condiciones, dice el Código. Un peligro real para su vida, para su libertad o para sus bienes. El 251 establece que el afectado con esa medida podrá acudir al juez de la investigación preparatoria vía reexamen. Entonces nosotros lo que le solicitamos a Fiscalía es notifícanos la disposición, obviamente guardando la identidad del testigo protegido, donde has establecido esos fundamentos, o sea, peligro para su libertad, para sus bienes o para su integridad, para que nosotros podamos acudir en reexamen al juez de la investigación preparatoria. Por eso es que ustedes podrán ver en el escrito de tutela que la lesión a los derechos sería tutela jurisdiccional efectiva porque se me ha negado el acceso al juez de la investigación preparatoria. Legalidad procesal penal porque se ha incumplido el Código Procesal Penal en ese artículo 251 y obviamente derecho a la defensa. El señor juez, al analizar ambas tutelas, porque fueron acumuladas en una pese a ser diferentes, pero el señor juez ha analizado el fondo, nos la ha declarado improcedente, ha analizado ambas cosas. Por eso es que el primer agravio que nosotros hemos señalado es un error en cuanto a qué derechos van a ser protegidos vía tutela de derechos. Porque el señor juez nos ha dicho, y en audiencia el señor juez nos preguntó, abogado, ¿usted considera que esos derechos que está solicitando se han lesionado o que está alegando se han lesionado son protegidos vía tutela? Yo le dije al señor juez, sí, señor juez. El señor juez nos ha respondido y nos ha dicho, los derechos que estás señalando han sido lesionados, no son protegidos vía tutela. Porque la Corte Suprema, como bien sabe, en una casación del 2013 estableció que la tutela de derechos solamente protege los derechos informativos del artículo 71, inciso 2. ¿Cuáles son esos derechos? Que seas examinado por un médico legista, que no seas sometido a tratos inhumanos, tienes derecho a que se le comunique un familiar, a un abogado de confianza. Entonces, el problema está en que si analizamos cuántas tutelas de derechos se han planteado porque no se ha llevado un investigado o un médico legista, seguro que no vamos a encontrar ninguna. Los derechos lesionados en el proceso penal deberían ser solucionados en el proceso penal, porque nosotros hemos desarrollado en el escrito, y ese es nuestro primer error, que la tutela de derechos nació como un mecanismo para proteger al investigado. Si es que limitamos su aplicación, lo que estamos haciendo es convertirla en un mecanismo para que ya no sirva de protección al investigado, sino para que el investigado vuelva a irse, como en el Código de Procedimientos Penales, vuelva a irse a la vía constitucional. Hemos puesto los ejemplos de Chacón Mala y Salazar Monroe, por ejemplo, como casos básicos. No tenían cómo reclamar al interior del proceso penal y tuvieron que irse a la vía constitucional para que el Tribunal Constitucional les diga si ha lesionado el plazo razonable. Si es que se va a limitar la aplicación de la tutela de derechos a solo los derechos informativos, vamos a regresar a lo mismo. Los investigados vamos a tener que irnos a la vía constitucional. Yo tendría que irme vía amparo, por ejemplo, para reclamar la lesión de los derechos de tutela jurisdiccional, de legalidad procesal y de garantía de defensa eficaz. Porque además hemos planteado en el escrito, como ustedes van a poder revisar, una interpretación del artículo 71 en sus 4 incisos. Porque el artículo 71 en el primer inciso dice que el investigado tiene derecho a ejercer sus derechos por sí o a través de su abogado, de todos los derechos que la Constitución y las leyes reconozcan, dice en el 1. En el 2 establece que, finalmente, una formalidad, los derechos protegidos, los derechos informativos, lo que la doctrina llama derechos informativos. En el inciso 3, el artículo establece cuál es la formalidad, hay que hacer un acta. Y en el inciso 4 lo que hace es reconocer que vía tutela se puede reclamar, o cuando no se ha cumplido con las disposiciones anteriores, entendería los derechos informativos y no hacer el acta, pero además los derechos constitucionalmente protegidos. Entonces nosotros solicitamos que esa sea la interpretación que se haga para que vía tutela no solamente se puedan proteger los derechos informativos. Como segundo y tercer agravio, como bien ha señalado el señor director de debates, el señor juez nos respondió respecto a si nos deben notificar o no la disposición para acudir vía reexamen. Y el señor juez nos ha dicho, el Código Procesal en el 251 dice que es el afectado el que puede acudir vía reexamen al juez de la investigación preparatoria. Es más que obvio que cuando dice afectado,
habla del propio testigo protegido, porque ¿quién más podría reclamar? No podría ser el afectado al investigado. Entonces, yo he revisado, por ejemplo, el reglamento, o sea, a nivel administrativo, cómo es que se establece la protección a un testigo, y he encontrado, por ejemplo, el Decreto Supremo 3/2010-YUS, que es el reglamento del Programa Integral de Protección a Testigos, peritos. Lo que dice este reglamento es que hay fases, por ejemplo, para que a un testigo se le dé la protección. Y la primera fase es la aceptación del testigo protegido, la conformidad, dice el reglamento. Si es que el testigo protegido no está conforme con las protecciones que le están dando, simplemente no es testigo protegido. Entonces, en esa lógica, si el código dice que el afectado puede, si no está de acuerdo con la imposición, puede acudir vía reexamen, ¿cómo podría ser el afectado el mismo testigo protegido? Si para ser testigo protegido primero él tiene que estar de acuerdo. Él se sienta con el fiscal y le dice, voy a declarar, pero si declaro identificado me matan mañana. Entonces, quítame el nombre, ponme un código y recién declaro. ¿En qué momento el fiscal lo podría obligar a quitarle el nombre, ponerle el código y él no estar de acuerdo y acudir vía reexamen al juez? Eso es imposible. Necesariamente tendríamos que ser nosotros los afectados con la medida. Es por eso que he buscado jurisprudencia y el Tribunal Constitucional, en el expediente 518-2004, que es una acción de amparo en realidad, lo que dice es de manera literal: el afectado no siempre es el afectado con la medida, sino también podría ser un tercero cuando analiza la legitimidad, por ejemplo. Entonces nosotros consideramos que ahí hay un error. Nosotros podemos solicitar el reexamen al juez, pero para eso necesitamos la disposición. Luego el señor juez nos dijo que en la fiscalía, el equipo especial, el despacho que tiene a cargo el caso, no puede notificarnos la disposición porque el fiscal que le dio protección al testigo es otro fiscal. Y efectivamente el caso arranca con la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Avia es quien le da protección al testigo, pero finalmente el caso fue desmembrado. Al fiscal Avia se le dejó la colusión o la presunta colusión entre el señor Edgar Cadenillas y Ramírez Jocama, y todo lo demás fue trasladado al equipo especial. Fue trasladado todo lo demás entendiendo también la carpeta del testigo protegido. Entonces hay una posibilidad de que Fiscalía nos notifique esa disposición. Y por último, el señor juez nos ha dicho: tú estás en desacuerdo con que el fiscal solamente utilice el plazo y no te dé una imputación por crimen organizado. Nosotros consideramos que eso no podría ser posible, no, porque la Fiscalía lo que va a pasar es que solamente va a decir: adecuo a crimen organizado porque quiero más plazo, por ejemplo, porque quiero los 3 años, pero no le imputo a nadie crimen organizado. Y la Corte Suprema ya ha solucionado este problema. Yo intenté hacer una expresión académica en la audiencia, pero por cuestiones de tiempo lo hemos desarrollado en el escrito. La Corte Suprema viene desde hace mucho tiempo teniendo problemas con el plazo de las diligencias preliminares, porque legalmente no tienen un tope, no tienen un límite. Emitió la casación 2/2008, emitió la casación 144/2012, pero podría decir que la que ha resumido toda la evolución jurisprudencial es la casación 599/2018 de Lima. En esa casación, la Corte Suprema dejó zanjado y dijo: para casos simples a nivel de preliminares 120 días, para casos complejos 8 meses, y para casos que sean de crimen organizado, solo que sean de crimen organizado, 3 años. Entonces, no puede ser posible que se desmembre la parte procesal de la parte sustantiva y nos digan solamente vamos a utilizar el plazo, pero no te vamos a imputar a nadie delito de organización criminal, porque eso es lo que nosotros le reclamábamos. Dinos, por favor, cuál es la participación como parte de una organización criminal. Fiscalía nos dijo: carece de objeto pronunciarnos porque no debemos. Finalmente, el señor juez lo que nos ha dicho en la resolución es que la ley 30.077 tiene 2 partes. Tiene un aspecto procesal y tiene un aspecto material. El problema está, señor juez dice, como tiene 2 partes diferentes, entonces está bien que Fiscalía solo utilice una de esas partes, o sea, la procesal, para tener el plazo, y no necesariamente la material para imputarte crimen organizado. El problema está en que lo que nosotros sostenemos es que esa ley, la 30.077, lo único que hace es modificar el Código Procesal Penal y modificar el Código Penal.
En el aspecto procesal, lo que esa ley hizo fue modificar el plazo de la investigación preparatoria formalizada, ni siquiera modificó el plazo de las diligencias preliminares. La Corte Suprema, el juez supremo, lo que dijo es, hay que hacer una analogía, porque como ya habíamos establecido que 120 días para casos simples, que era lo principal para investigación preparatoria formalizada, y 8 meses en preliminares, que era lo básico para formalizada, entonces ya que la ley del crimen organizado modificó esos plazos, hay que hacer lo mismo. Hay que jalar los 36 meses también para las diligencias preliminares. Pero en ningún momento se ha establecido que esa ley baila con solo un pañuelo. Es una modificación del Código Procesal Penal. No podríamos aplicar reglas procesales si solo trabajáramos con el Código. No podríamos utilizar reglas procesales sin necesariamente vincularlas al tema sustantivo, al tema material, que es lo que la resolución pretende. Por esas consideraciones, nosotros solicitamos que ambas tutelas, reformándose la decisión, sean declaradas fundadas. Muchas gracias, señor. Señor fiscal, tiene usted la palabra por 12 minutos. Gracias, señor director de debates, señores jueces superiores. En efecto, en este caso corresponde analizar una resolución judicial que se ha pronunciado respecto a 2 solicitudes de tutela de derechos. En principio, debemos tener en consideración que el contenido de la resolución judicial, que es materia de impugnación, delimita el debate en esta incidencia y, por supuesto, también delimita el contenido de la resolución judicial superior que la sala haya de emitir. En ese sentido, debe tenerse en consideración que respecto a la primera solicitud de tutela de derechos, la relacionada al testigo protegido, el juez ha emitido una decisión de improcedencia. Es decir, coherentemente con la noción de improcedencia, no ha analizado el fondo de la solicitud planteada por la defensa, no ha decidido estimarla o no estimarla. Y sobre la base de ese parámetro es que debe desarrollarse, insisto, este debate. El juez de primera instancia, para declarar improcedente la primera solicitud de tutela de derechos relacionada al testigo protegido, ha recurrido a 3 argumentos básicamente. Primero, que el derecho reclamado por la defensa no es susceptible de protección a través de la tutela de derechos, que el artículo 251 del Código Procesal Penal, cuando se refiere al afectado con una medida de protección, se refiere a aquella persona sobre la cual recae la medida de protección y no al imputado, y finalmente ha indicado que es otra unidad orgánica fiscal aquella que debería responder eventualmente por una vulneración de derechos como reclama la defensa. Sobre el primer argumento expresado por el juez de primera instancia, personalmente podemos o no estar de acuerdo con que la tutela de derechos es una institución procesal que sirve para cautelar derechos constitucional y legalmente reconocidos al imputado. Personalmente y como abogados podemos estar de acuerdo o no con la postura sentada por la Corte Suprema en los acuerdos plenarios 4/2010 y 2/2012. Efectivamente, y principalmente en el acuerdo plenario 4 del 2010, la Corte Suprema ha establecido que a través de la tutela de derechos se canaliza la protección de aquellos que están taxativamente descritos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, los que ha enunciado a la defensa, conocimiento de la imputación, derecho a una defensa técnica, entre otros. Lo cierto es que nosotros no solo somos abogados, somos también magistrados, en el caso de quien hable del Ministerio Público y en el caso de los señores jueces superiores del Poder Judicial. Y como magistrados nos debemos a ciertos deberes especiales que surgen de nuestra vinculación con la administración pública. En el caso concreto de los señores jueces superiores, como también de los jueces de primera instancia, están vinculados por su ley orgánica. Y la ley orgánica del Poder Judicial, en su artículo 22, establece claramente que la doctrina jurisprudencial emanada de la Corte Suprema de Justicia tiene carácter vinculante y debe ser invocada por los magistrados de todas las instancias a nivel nacional, a menos que estos fundamentadamente decidan apartarse de esa línea jurisprudencial. De modo que en el presente caso, la doctrina legal sentada por la Corte Suprema de que dispone esta Sala Superior es la que establece precisamente que la tutela de derechos sirve para cautelar únicamente aquellos que se encuentran descritos en el artículo 71, entre los que no se encuentra, por cierto, el derecho a reclamar
lo indebido de la imposición de una medida de protección. Ahora, los señores jueces de la Sala Superior podrían preguntarse, pero las expresiones de la Fiscalía Superior dejan sin respuesta todavía la pretensión de la defensa. ¿Cómo es que yo, abogado defensor de un imputado, puedo cuestionar en el proceso penal la falta de racionalidad en la decisión del fiscal de otorgar a una persona una medida de protección? Ese derecho, en contra de lo que sostiene el juez de primera instancia, debo admitirlo, sí le está reconocido al imputado. Yo coincido con la defensa parcialmente en el aspecto de que el artículo 251 del Código Procesal Penal, cuando se refiere al afectado con una medida de protección, no se está refiriendo a aquella persona sobre la cual recae la medida de protección, porque la protección en este sentido tiene una connotación positiva, de tutela, de cuidado, y no una connotación negativa. En eso estamos de acuerdo, pero precisamente no es a través de la tutela de derechos que la defensa debería eventualmente reclamar la falta de racionalidad en la decisión del fiscal de imponer o de otorgar la medida de protección, porque el propio ordenamiento procesal penal ha establecido vías distintas a la tutela de derechos para reclamar una eventual vulneración a un derecho del imputado. Por ejemplo, el artículo 337.5 del Código Procesal Penal permite al imputado instar ante el juez de la investigación preparatoria un pronunciamiento sobre la procedencia de un acto de investigación que el fiscal denegó. Por ejemplo, el artículo 334, numeral 2 del mismo código adjetivo le permite al imputado controlar ante el juez de la investigación preparatoria el plazo en sede de diligencias preliminares. Por ejemplo, finalmente, el artículo 343.2 del mismo código procesal le permite al imputado controlar el plazo instando al juez de la investigación preparatoria una vez que ésta haya sido formalizada. De modo que en este caso, sin perjuicio de que la defensa pueda acudir al juez instando un pronunciamiento que evalúe si la decisión del fiscal de otorgar una medida de protección, como la reserva de identidad en este caso, fue racional o no, no es a través de la tutela de derechos que debe intentar esa pretensión, sino precisamente recurriendo al juez de la investigación preparatoria, instando la celebración de una audiencia en cuyo marco se permita a la Fiscalía y a la defensa debatir en torno a esa medida de protección. El tercero de los argumentos que expresó el juez para declarar improcedente esta primera solicitud de tutela se refirió precisamente al hecho de que había sido otra unidad orgánica fiscal la que había dispuesto la medida de protección y no el equipo especial, y ello es cierto. Y consideramos que ese razonamiento del juez es acertado, no porque nosotros desconozcamos que el Ministerio Público constituye una unidad, no porque desconozcamos que la versión incriminatoria del testigo protegido se está utilizando en este proceso también en contra de la señora Heredia Alarcón, sino fundamentalmente por una cuestión de orden procesal y sobre todo de cautela de las garantías de todos los procesos relacionados a este. Fíjense que en el marco de la carpeta fiscal 475 del 2016, el fiscal provincial de la Fiscalía Anticorrupción, el doctor Reinaldo Avia Arrieta, dispuso apertura de investigación y entre otros comprendió como imputada a la señora Nadine Heredia Alarcón. Posteriormente, esa carpeta fiscal dio lugar a que fuera derivada por disposición de la Fiscalía Superior Coordinadora al equipo especial. El tema es que el despacho del fiscal Avia Arrieta mantiene aún la investigación primigenia, como lo ha indicado la defensa en esta audiencia, y esa investigación se encuentra en fase intermedia, en el marco de un control de acusación. Preguntamos, si el abogado de la defensa, o si se permite a la defensa reclamar al fiscal del equipo especial que está conduciendo esta investigación, responder acerca de la decisión de otorgar la medida de protección y eventualmente esa medida de protección es levantada por disposición judicial, se podría afectar negativamente el objeto y la tramitación del otro proceso que todavía se encuentra a cargo de la Fiscalía del doctor Avia Arrieta, porque fue el despacho del fiscal Avia Arrieta el que dispuso la medida de protección y es ante él ante quien debe intentarse eventualmente el reexamen reclamado por la defensa.
porque eso determina evidentemente la competencia de otro órgano jurisdiccional, no el que ha emitido la resolución de primera instancia. Por eso nosotros consideramos que es improcedente y ha sido correctamente declarada así la primera solicitud. Sobre la segunda solicitud de tutela, de manera muy breve. Inicialmente, la defensa planteó la solicitud de tutela referida al plazo de las diligencias preliminares y a la implicancia de la ley 30.077, solicitándole a la Fiscalía le precise el marco de imputación fáctica. La Fiscalía le respondió indicándole que materialmente no se le imputaba delito de organización criminal. El hecho es que a continuación el juez de primera instancia programó la audiencia de tutela y en el marco de la audiencia de tutela la defensa recondujo su pretensión expresamente a un control de plazo. Si nosotros analizamos la pretensión de la defensa como tutela de derechos, es improcedente. ¿Por qué? Porque, de nuevo, de mano de la doctrina de la jurisprudencia de la Corte Suprema, no es reclamable a través de la tutela una situación relacionada al plazo, correctamente, porque la ley establece una vía propia para ello. Y si analizamos la pretensión de la defensa como control de plazo, es también improcedente, porque la defensa de la señora Heredia Alarcón ha postulado esa pretensión en audiencia sin haber cumplido un requisito procedimental exigido por la ley. ¿Cuál es? El de instar a la Fiscalía que ponga fin a las diligencias preliminares de investigación. Eso no se ha hecho, se ha saltado ese requisito procedimental y directamente se ha acudido al juez de investigación preparatoria, infringiendo lo que establece el numeral 2 del artículo 334 del Código Procesal Penal. Por estas consideraciones, la Fiscalía Superior es de la opinión porque se confirme el auto que es materia de impugnación. Muchas gracias. Voy a hacer uso de réplica, 3 minutos. Muy breve, sí, señor juez. En la primera, yo le puse un ejemplo al señor juez. La propia Corte Suprema, a través de la Sala Especial, presidida quizá por uno de los mejores magistrados que tenemos, el doctor Salas Arenas, en el caso de la tutela de derechos planteada por el abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en primera instancia él plantea una tutela y dice: se me ha lesionado el derecho al juez natural, al juez predeterminado por la ley. El juez supremo de primera instancia le dice: no es un derecho protegido vía tutela, apela. Y la sala especial del doctor Salas le dice: sí se puede. No solamente podemos proteger los derechos del 71, inciso 2, sería un absurdo. Le puse ese ejemplo, por ejemplo, porque efectivamente, como dice el señor fiscal, personalmente, profesionalmente, parece ser claro que no podríamos proteger solo esos derechos. Entonces, hay ya una constante en el propio Poder Judicial en el que se viene sobrepasando esa limitación del 71, inciso 2. Respecto del testigo protegido, el señor fiscal nos ha dicho, está de acuerdo con nosotros en que yo soy el afectado, que puedo acudir en reexamen, pero que esa no sería mi vía, que mi vía sería la del artículo 337, inciso 5. El 337, inciso 5 regula el llamado o la llamada audiencia de inadmisión de diligencias. Yo solicito una diligencia a la Fiscalía, me la niega, me voy en solicitud. El problema es que para eso yo tendría que señalar pertinencia y utilidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a señalar pertinencia y utilidad de un acto que no es un acto de investigación propiamente dicho? Tendría esa limitación, me la declararían improcedente de plano, me llamarían mal abogado. No podría hacerlo. No es una vía específica. Me queda todavía, ojo, que no estoy en el reexamen, solo estoy en que Fiscalía me notifique esa disposición. Porque si no me notifica esa disposición, me limita la tutela jurisdiccional efectiva. En el tercer punto, el señor fiscal lo que me ha dicho es que debo acudir al fiscal Labia, que es lo mismo que nos señaló la señorita fiscal provincial. Yo no lo tengo. Si quieres, ve a reclamarle al fiscal Labia. Si yo me iría a reclamarle al fiscal Labia, que dicho sea de paso, en algún momento el fiscal Labia, por información pública, se pronunció, por ejemplo, respecto a participación de la señora Nadine Heredia, pese a que el señor fiscal no investiga la participación de la señora Nadine Heredia. Presenté un escrito al equipo especial y les dije, me he enterado, gracias a Justicia TV, que en una audiencia el señor fiscal se está pronunciando por la señora Nadine Heredia. La señora fiscal me dijo, bueno, le voy a mandar tu escrito al fiscal Labia. Y el fiscal Labia nos dijo, bueno, pero este es otro caso, pues tú no eres parte en este caso. Entonces, lo mismo va a pasar cuando yo acuda y le diga, por favor, dame la disposición que estableció el fundamento del por qué estás protegiendo al testigo. Entonces, cuando se trasladó la carpeta,
se trasladó la declaración del testigo protegido y obviamente se ha tenido que trasladar también su incidente de protección, como manda el reglamento. Porque al testigo protegido la declaración obra prácticamente en una carpeta especial, a la que obviamente no tenemos acceso nosotros. Entonces, esa carpeta es la que ha tenido que ser trasladada también. Y en todo caso ese es un trámite interno en Fiscalía. Yo soy investigado en esta carpeta y en esta carpeta deberían notificarme esa disposición. Y como último, es cierto, nosotros planteamos una tutela por falta de imputación necesaria. Porque decíamos, señor fiscal, si usted va a decir que es crimen organizado, díganos cuál es mi participación en el crimen. Como no nos respondía, y eso que solicitamos la reiteración como 2 veces, acudimos en tutela por falta de imputación para que el señor juez le diga al fiscal que él me diga a mí cuál es la imputación por crimen. Una vez en la audiencia, un día antes de la audiencia, la Fiscalía me notifica una disposición y me dice, de una hoja me dice, carece de objeto pronunciarme por tu pedido de imputación, porque ya te dije que acá nadie le estoy imputando crimen, solo estoy utilizando el plazo. En la audiencia, lo que le hemos planteado al señor juez es lo siguiente, como dice el señor fiscal, ya mi tutela no tiene sentido. Yo debería irme y otra vez plantear un control de plazo, o previo. Solicitarle al fiscal, concluya la investigación, pasará seguro un par de semanas más, después de que no me respondo, porque ya sé cuál es la respuesta, tendría que venir con mi control de plazo otra vez y recién el señor juez, dependiendo de la agenda, me programará otra audiencia, vengo a reclamar plazo, pero nos vamos a demorar en el plazo. Entonces, lo que dije al señor juez, si la Corte Suprema, por ejemplo, si vamos a utilizar el Acuerdo Plenario 4/2010, la Corte Suprema ha dicho que finalmente este es un mini proceso constitucional. O sea, son reglas constitucionales trasladadas al proceso penal. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Si cuando un abogado se equivoca y plantea un amparo en vez de un habeas corpus o al revés, el Tribunal Constitucional reconduce, lo mismo podemos hacer, y el señor juez aceptó, al extremo de que ese no ha sido objeto de debate. El señor juez ha dicho, esto fue una tutela reconducido a un control de plazo, porque si es que no hay imputación por crimen, entonces, señor juez, el plazo es de 8 meses, se han excedido más de 2 años. El señor juez ha aceptado. Solo un último punto. El señor fiscal nos ha dicho, si fuera tutela, improcedente porque debió ser control. Si fuera control de plazo, también improcedente porque el abogado no le ha reclamado previamente al fiscal y yo sí le reclamé. El primer escrito que yo le presenté a la fiscalía fue, termina la investigación porque ya te excediste en el plazo. Y la fiscal me dijo, no, todavía me queda bastante tiempo. Luego, cuando la fiscal me responde, ahí recién le digo, bueno, ya que dices que el plazo es de 3 años, entonces dame la imputación por crimen organizado, y me responde que no al lugar. Por todos eso, señor magistrado, nosotros nos reiteramos en el pedido. Ministerio Público, 3 minutos. Sí, señor magistrado. Respecto a la discusión sobre la primera solicitud de tutela de derechos, insistimos, es facultad de la Sala Superior apartarse o no de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2010. En tanto la Sala Superior no decida el apartamiento, sigue constituyendo esta doctrina jurisprudencial de aplicación obligatoria y, por lo tanto, el criterio según el cual la tutela de derechos sirve para cautelar aquellos derechos que están taxativamente reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal se mantiene vigente. Pero fíjense que esa postulación de la Fiscalía Superior no deja sin contestación la preocupación de la defensa. La defensa a lo mejor ha comprendido erróneamente lo que hemos querido expresar. Cuando nosotros mencionamos en nuestra primera intervención al artículo 337, numeral 5 del Código Procesal Penal, no fue para decirle a la defensa que esa debía ser, en todo caso, la vía a seguir para reclamar ante el juez lo relacionado con la medida de protección. Citamos esta norma, y recordarán ustedes, también cité el 334, numeral 2 y el 343, numeral 2, para referirme a vías que el ordenamiento procesal penal ha previsto para reclamar derechos que no se encuentran taxativamente reconocidos en el artículo 71 y que interesan al imputado en este caso. Lo que hemos indicado en buena cuenta es que el señor abogado de la imputada Nadine Heredia del Arcón puede acudir al juez de la investigación preparatoria y solicitarle que inste al fiscal a debatir y a sustentar la racionalidad de su decisión de imponer o de adoptar una medida de protección respecto de un testigo. Pero hemos indicado que, siendo esa la vía alterna,
no la tutela de derechos, debe entenderse con otro órgano jurisdiccional y con otra unidad orgánica fiscal, no porque postule una suerte de este no es mi asunto ya, o simplemente entiéndete con otro magistrado del Poder Judicial y del Ministerio Público. Lo he dicho porque existe un caso, el que da origen al que nos convoca el día de hoy, que sigue a cargo de la Fiscalía del doctor Avia Arrieta, que se encuentra en fase de control de acusación y que podría verse negativamente afectado si en este proceso se discute y eventualmente se decide el levantamiento de esa medida de protección. Fíjense, señores magistrados, la propia norma procesal nos da el derrotero. El artículo 250 del Código Procesal Penal, que está evidentemente contenido en el título sobre las medidas de protección, establece: numeral 1, el órgano judicial competente para el juicio se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir las medidas de protección. ¿Qué significa esto? Que el escenario que el Código Procesal Penal ha concebido para evaluar la permanencia o el levantamiento de una medida de protección es el juicio oral. El numeral 2 del mismo artículo establece: si cualquiera de las partes lo solicita motivadamente antes del inicio del juicio o para la actuación de una prueba anticipada, se podrá discutir la medida de protección. ¿Qué revela esto nuevamente? Que cuando estamos por entrar al plenario o cuando estamos en virtud de actuar una prueba anticipada es cuando se discute realmente el levantamiento de la medida de protección. La medida de protección, desde la concepción del legislador y en nuestra opinión, no ha sido pensada para la investigación preparatoria precisamente porque terminaría vaciándose su contenido. Sí se le reconoce a la defensa, al imputado, concretamente la posibilidad de cuestionar la decisión de implementar la medida, pero tiene que ser ante el órgano jurisdiccional competente y tiene que entenderse con el fiscal que dispuso la medida, porque se podría afectar negativamente no solo este proceso, sino el otro proceso que está en una fase mucho más avanzada en lo que respecta al íter procesal. Y finalmente, sobre la segunda solicitud planteada, indicamos que, concebida como una solicitud de tutela o como un control de plazos, es improcedente porque, en buena cuenta, más allá del argumento expresado sobre la posibilidad o no de deslindar aspectos sustantivos y procesales de la ley 30.077, lo cierto es que como solicitud de control de plazo no ha cumplido un requisito previo, que es instar al fiscal a poner fin a las diligencias preliminares con carácter previo al recurso al juez. De hecho, la defensa dice: yo lo solicité a la fiscalía, pero habría que ver la relación temporal entre la solicitud dirigida a la fiscalía, la negativa de esta, expresa o implícita, y el recurso del abogado al juez de investigación preparatoria para saber si realmente se ha cumplido o se ha satisfecho este requisito de procedibilidad. Pero una cuestión de fondo adicional, y con esto concluyo: el argumento del juez tiene perfecto correlato con lo que esta propia Sala Superior ha resuelto en diferentes casos relacionados al sistema anticorrupción. Por ejemplo, en el caso Monteverde Busalio, en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, aun cuando no pesan sobre esos ciudadanos imputaciones materiales por pertenencia, integración o vinculación con una organización criminal, aun cuando no existe una imputación material por organización criminal, esos procesos se vienen gestionando conforme a la ley 30.077, porque la organización criminal que sirve como marco de vinculación o de referencia es precisamente Odebrecht, igual que en el presente caso se trata de una transnacional brasileña, de modo que, si vamos a ese aspecto, existen fundamentos para que se haya adecuado esta investigación a la ley 30.077. No se precisa una imputación material por pertenencia o integración a una organización criminal, sino el tener como escenario la actuación de una organización criminal que puede ser interna o externa, como en el presente caso. Eso es todo, señor. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de preguntas. Vamos a empezar por lo último. En la audiencia de tutela por imputación necesaria hubo una variación a una audiencia, a un reclamo respecto al control de plazo. Sobre eso el magistrado ha indicado, a pesar de que la defensa ha indicado que sí se varió fácticamente, no sé si en la audiencia se discutió el tema del control del plazo en su amplitud. ¿La defensa? Sí, doctor. E incluso con la señora fiscal debatimos si este tema, si es que Fiscalía puede utilizar solamente el plazo de 3, no está en discusión si en preliminares, en un caso donde se imputa crimen organizado, puede ser de 3 años, eso es claro.
Lo que faltaba era si es que sin imputación por crimen, porque eso lo dice expresamente la Fiscalía, a nadie le imputo crimen organizado, aún así me puedo agarrar el plazo de 3 años. Lo hemos debatido con la señorita fiscal provincial. Bien, el fundamento 22 del magistrado establece que hace un análisis del artículo 4 de la ley 30.077. Para la investigación, juzgamiento y sanción de integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúen por encargo de las mismas que cometan los delitos señalados en el artículo 3 de la presente ley, rigen las normas y disposiciones del Código Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo 957 sin perjuicio de disposiciones especiales contenidas en la presente ley. Entonces, el razonamiento del magistrado es, bueno, aquí no hay crimen organizado, pero sí hay personas vinculadas a una organización criminal. Y por lo tanto, aplicas la parte procesal de esta ley a este caso. ¿Al respecto? Sí, señor magistrado, si me permite. En efecto, no solo el fundamento 22 que usted acaba de referenciar, sino también, si nosotros revisamos los fundamentos siguientes, puntualmente el 24 y 25, el juez cita en estos fundamentos fragmentos de la disposición fiscal en virtud de la cual se construye la imputación fáctica. Y allí se hace mención expresamente a Odebrecht y a su división de operaciones estructuradas como la organización criminal vinculada a los procesados Nadine Heredia Alarcón y otros. En ese sentido, el criterio del juez correcto, en opinión de la Fiscalía Superior, es que no necesitas imputar a una persona como integrante o como parte de una organización criminal para enmarcar la investigación que sigues contra esa persona en la ley 30.077, toda vez que en este caso existe una organización criminal extranjera, como es Odebrecht, aquella que serviría como marco de referencia para entender que estás frente a un caso sumamente complejo y que necesitas un plazo amplio de investigación. Eso es lo que el juez ha razonado. Nosotros no lo consideramos en nuestra primera intervención porque este es un aspecto de fondo en realidad, y el juez lo que ha declarado es improcedente la solicitud de tutela. Por eso solo nos referimos coherentemente a un tema de procedencia. Bien, gracias. ¿La defensa? Sí, señor juez. Es que ese es el argumento del señor juez de investigación preparatoria. El señor juez dice, como la ley dice que no solamente tienes que ser, sino también podrías estar vinculado a una organización, entonces voy a permitir el uso del plazo de 3 años. Lo que hemos dicho nosotros es, ¿por qué solamente, por ejemplo, en la disposición se le hace una imputación a la empresa Odebrecht? O sea, el fiscal dice en la disposición, la empresa Odebrecht internacionalmente es conocida como una organización criminal, por acá, por allá. Entonces, faltaríamos nosotros. Eso es lo que yo le pedí al fiscal. Si estás diciendo que estamos vinculados a una organización criminal, danos parte de esa imputación. Y el señor fiscal me respondió con la disposición y me dijo, no, porque, bueno, solamente Odebrecht en todo caso, solamente a ellos les voy a dar cierta imputación, pero a nosotros no nos dio nada. Entonces, ahí el problema. Bien, gracias. Ahora pasamos a la segunda tutela, tema a la notificación de la disposición fiscal que estableció medidas de seguridad para un testigo. Entonces, esa es la tutela en concreto, no los efectos ni lo que podría hacer en caso de levantarse o no levantarse. Eso ya es un tema más adelante. Aquí lo único que es el problema planteado es si se le debe notificar o no a la defensa la disposición por la cual se estableció medida de seguridad para un testigo. En ese sentido, ya he indicado la defensa, sus argumentos, que esto vulneraría la defensa eficaz, el principio de legalidad procesal y de tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, Ministerio Público, concretamente, sobre la notificación de la disposición fiscal de otorgar medidas de seguridad a un testigo. Sí, señor magistrado. Como indicamos, para que podamos asignarle un contenido correcto a las disposiciones procesales, tenemos que interpretarlas sistemáticamente. Y si tratamos o abordamos el tema de medidas de protección, resulta perfectamente pertinente recurrir al artículo 250, que nos da un derrotero sobre cuál es el momento procesal para discutir la permanencia o el levantamiento de una medida de protección. Y ya hemos indicado que el artículo 350 cifra ese momento en el juicio oral, porque es en el caso en el que se produce un debate público, oral, contradictorio, en el que se necesita conocer evidentemente al órgano de prueba que declara en contra de uno, hablando del imputado. Si esto es así, nosotros nos preguntamos, señores magistrados, entre este proceso, el que nos convoca el día de hoy, que se encuentra en fase de diligencias preliminares de investigación,
y el proceso que se encuentra a cargo del despacho del fiscal Avia Arrieta en control de acusación, ¿cuál de los dos se encuentra más cercano a ese momento en el que es pertinente discutir el levantamiento de la medida de protección? Evidentemente el que está a cargo del despacho del fiscal Avia Arrieta. Por eso indicamos que es ante esa unidad orgánica fiscal ante la que se debe solicitar la notificación de la disposición que adopta la medida de protección y eventualmente discutir su racionalidad. Por lo demás, entendemos, señores magistrados, lo siguiente: el cuaderno especial o el folder de cuaderno de medida de protección que se implementa en este caso no se encuentra a cargo o a disposición del equipo especial, se encuentra a cargo del fiscal Avia Arrieta, porque él es el que conduce la investigación que se encuentra ya en fase intermedia y porque además es él el que adoptó la medida de protección. La presunción de la defensa de que ese cuaderno tiene que haber sido derivado o entregado al equipo especial es solo eso, es una presunción, pero el cuaderno se encuentra en el despacho del fiscal Avia Arrieta porque él es el responsable del levantamiento de la identidad de este testigo protegido, porque es su responsabilidad, porque incluso constituye un delito propiciar dolosa o imprudentemente que se devele la identidad de un testigo, y porque además el momento procesal en el que se encuentra el caso bajo su cargo está más cercano a la discusión sobre esa medida. Bien, la defensa. Sí, señor juez. Ya que se va a analizar sistemáticamente, ¿por qué no leemos también el 251? Porque el 250 habla de la variabilidad de la medida, es decir, cuando la medida ya está impuesta y posterior, por eso es que hace alusión al juicio, posterior a su adopción, veremos si se mantiene en el tiempo, sería como el cese de la prisión. El 251 habla de cuando se va a adoptar la medida, al inicio de la adopción. Por eso es que el 251, a diferencia del 250, hace alusión al juez de la investigación preparatoria. Son dos momentos totalmente diferentes. No es que el código solamente permita analizar si es que vamos a seguir protegiendo al testigo en el juicio y no en la investigación. Lo plantea para ambas etapas. Entonces, a partir de ahí, nosotros consideramos, ya que el señor fiscal ha reconocido que sí somos los afectados con la medida, es que a partir del 251 sí debemos ser notificados. Bien. Pero adicional, señor juez, solo para finalizar, en todo caso, es una cuestión interna en la Fiscalía. ¿Quién nos debe notificar? ¿Quién tiene la disposición que estableció la protección al testigo? Nosotros somos investigados en esta carpeta. Es en esta carpeta que se está utilizando la declaración de ese testigo protegido. Y además, no es que yo pretenda delictivamente conocer quién es el testigo protegido, eso sería imposible, no sería ético, no es mi forma de trabajar. Lo que necesitamos analizar es que, ya que esa es la base de la imputación, podría ser mi enemigo quien está declarando, y ya que el investigado tiene derecho no solamente a contrarrestar al testimonio, sino también al testigo, analizando las razones que sirvieron, es decir, si de verdad existe peligro para la vida, integridad o bienes, a partir de ahí, quizá la adopción de la medida ha sido irregular, como el señor director de debates ha dicho, bueno, será un momento posterior, pero para eso, señor juez, necesitamos saber cuáles han sido las razones, protegiendo la identidad del testigo. Porque de lo contrario, yo creo que por eso el código en el 251 establece esta posibilidad de reexamen, porque de lo contrario Fiscalía podría darle protección a cualquier testigo sin ningún objeto de control, sin ningún tipo de control. Podría nunca existir peligro y aún así darle protección al testigo. Podría decir, mal pensado, claro, no creo que pase, pero, por ejemplo, para limitar el derecho a la defensa, no permitir contraexamen, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí, nosotros consideramos que es legal que también se haga investigación preparatoria y va a ser un tema interno en Fiscalía que nos vayan a tener que notificar esta disposición. Solo eso, señor director. Bien. La resolución, que es materia de apelación, establece que cuando hace un análisis de los artículos 247 a 252, indica que al afectado lo identifica como la persona sujeta a medida de control. El mismo testigo, dice el juez. Al mismo testigo, sí, ¿no? Y no a las partes que están siendo imputadas. En ese sentido, tanto el Ministerio Público como la defensa están conformes que esa interpretación es errada. Coincidimos. Coinciden en eso. Sí, señor juez. Sí. Bien. Ninguna pregunta más. ¿Alguna pregunta, señor presidente? Sí, a ver, unas preguntas para la defensa.
que tiene que ver con su pretensión. Dice que la tutela de derecho lo ha planteado en primer término porque estaría afectando el derecho a la defensa eficaz. ¿Podría decir en términos llanos, sencillos, cómo lo podemos entender esto? En cuanto a la tutela, señor juez, de la notificación de la disposición, nosotros decimos, el investigado, cuando sabe quién es el testigo, puede hacer preguntas incluso de acreditación a nivel de investigación, porque no sería lo mismo que declare un extraño a que declare mi enemigo declarado. Entonces, nosotros decimos, si nos niegas la posibilidad de saber quién es el testigo protegido, nos lesionas derecho a la defensa, por eso, porque no nos permites, por ejemplo, incidir en ese punto. Pero jurisprudencialmente también lo puedo plantear. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Norín Catrimán, ha dicho que la sola existencia de testigos protegidos lesiona el derecho a la defensa, porque le pones limitaciones. Por ejemplo, el contraexamen propio, no solamente para atacar quién es, sino también el fondo, ¿no? Ya por eso, pues, pero en nuestro sistema jurídico hay una ley de protección a los testigos. Entonces, y esa ley está vigente, nadie lo ha cuestionado, o sí, de repente nosotros no estamos enterados. ¿Alguien lo ha cuestionado ante el Tribunal Constitucional? Porque si nadie lo ha cuestionado, sabemos esa presunción, hay que considerarlo, hay que presumirla constitucional. Sí, señor presidente, pero lo legal se puede convertir en arbitrario, sin necesidad de una acción de inconstitucionalidad de por medio. Por eso es que nosotros decimos, el solo hecho de que ese testigo haya declarado y no se nos haya permitido participación ya es lesivo de derecho a la defensa. Es más, nosotros como defensa hemos solicitado la ampliación de la declaración de ese testigo protegido y hemos anexado un pliego interrogatorio para ver si les pueden hacer esas preguntas, ya que no nos dejan participar. Tampoco lo han hecho. Entonces, por eso es mejor que se declare identificado si es que no existiese algún peligro real para su vida, libertad o bienes. ¿Y eso cómo podemos saber? De repente hay peligro, por eso está con código, por eso está protegido. Justamente eso lo sabremos. Y el fiscal ha señalado, pues, ¿qué hacemos? Si se devela, incluso se puede incurrir en delito. ¿Cómo salvamos eso? ¿Cómo sabremos, señor presidente, si es que existe un peligro o no, revisando la disposición? Si yo tuviese la disposición, necesariamente me voy a enterar quién es el testigo protegido y de inmediato voy a revelar su identidad. No, porque lo que le dijimos al señor juez y el señor juez dijo es correcto. La disposición que establece la protección no tiene el nombre del testigo protegido. Y los aspectos en los que hiciera referencia a quién es el testigo protegido pueden ser tachados y notificados a la defensa. Solamente queremos analizar las condiciones. Si existe una fundamentación mínima de cuál es un peligro, si existe un peligro. Si, por ejemplo, yo revisase la disposición, si la tuviera a la mano, y la disposición no dice nada, lo que dice es, bueno, se le va a otorgar protección al testigo porque él considera es una amenaza. Se le da un código. Entonces ahí podría irme en reexamen al juez, para que el señor fiscal vuelva a analizar si debe ser o no protegido ese testigo. Eso es lo que queremos plantear. Ya, y otro asunto que también aquí ha salido a la luz es que ese código o ese procedimiento de darle protección al testigo, de no develar su identidad, lo habría dado un fiscal diferente al que está viendo este caso. Sí, señor presidente, eso es correcto. ¿Por qué no ha recurrido contra ese fiscal? Pues no, que él le notifique en ese procedimiento y entiendo que es otro proceso. Ese es el problema. Como es otro proceso y nosotros no somos parte en ese proceso, no somos investigados en ese proceso, no somos acusados en ese proceso. Ahí el error, porque el señor fiscal nos dice, váyanse allá, pero nosotros, el señor fiscal Avia, cuando reciba mi escrito, lo que me va a decir es, ¿tú qué haces acá? Tú no eres parte. Vete a donde eres parte. El problema está que cuando ellos tuvieron la carpeta, el señor fiscal Avia tuvo la carpeta, lo que el fiscal superior que determinó competencia hizo, tú te vas a quedar solo con una parte y todo lo demás se lo vas a mandar al equipo especial. Por eso es que mandaron todo el caso, incluyendo la declaración del testigo protegido. Entonces, como si han mandado todo el principal, ¿cómo no van a mandar el incidente? Pero en el peor de los casos, no tengo legitimidad, señor presidente, para acudir donde el fiscal Avia y reclamarle la disposición. Solo en este proceso es que puedo reclamar. En todo caso, por eso digo, ya sería una cuestión administrativa interna a nivel de fiscalía, porque el fiscal que tiene el caso debería saber por qué están protegiendo ese testigo. No puede hacerse de la vista gorda y decir, bueno, si ya lo protegieron allá, bueno, esas serán las razones.
si el caso está aquí, yo no reclamaría, señor presidente, si es que existiera base de imputación ajena al testigo protegido. Pero si revisan la disposición número 1 que le hemos anexado, toda la imputación es la declaración del testigo protegido. Entonces nosotros necesitamos analizar si es que es correcto o no la adopción de esa medida. Señor fiscal, ¿qué tiene que decir al respecto? Porque usted le escuché decir que debiera reclamar al otro fiscal, pero si el otro fiscal no tiene como investigados aquí a Nadine Heredia Alarcón, ¿cómo se podría hacer? El tema, señor magistrado, es el siguiente. Y lo menciono con numeración específica. La carpeta 475 de 2016, en el subsistema anticorrupción, cuando es derivada al equipo especial, adopta la numeración 12-2017, que es la actual. Y la 301-2014 permanece a cargo del despacho del fiscal Avi Arrieta en el subsistema anticorrupción. El código de testigo protegido 1-2016 responde o tiene esa numeración porque fue en ese año, cuando se encontraba todavía en tramitación la carpeta bajo cargo del fiscal Avi Arrieta, que se decide otorgar la medida de protección de reserva de identidad. Nosotros indicamos lo siguiente: cuando uno, como imputado o defensor de un imputado, plantea una tutela de derechos, materialmente lo que está haciendo es denunciar al fiscal porque éste ha amenazado o ha vulnerado flagrantemente sus derechos. Si es que nosotros entendemos la tutela de derechos como una denuncia, entonces, por un sentido mínimo de responsabilidad por los propios actos, el fiscal contra quien se debería dirigir esa denuncia es el fiscal que presuntamente adoptó la medida aflictiva, que en este caso es la adopción de la medida de protección. Hemos indicado por un lado eso, y por otro lado hemos dicho que no podemos desconocer que existen 2 procesos penales en curso y que la tramitación del proceso que se encuentra en el despacho del doctor Avi Arrieta, que dicho sea de paso adoptó la medida de protección, está más próximo al juicio oral. Y si en este proceso, el que hoy nos convoca, se llegase a levantar la identidad de ese testigo, se podría ver negativamente afectado ese otro proceso, porque el testigo, con la identidad ya develada, podría negarse a declarar en juicio. Entonces, esos 2 aspectos, el personal y el orgánico, es que nosotros tenemos o invocamos como base para poder solicitar a la defensa que haga valer su derecho ante la unidad orgánica fiscal y ante el juez de investigación preparatoria que sigue ese control de acusación. Me refiero al segundo juzgado anticorrupción. Por eso, pues en ese otro proceso está también Nadine Heredia como acusada. ¿O? El hecho objeto de la imputación, señor magistrado, es el mismo. Se deriva del proyecto referido al gasoducto sur peruano. El tema es que en ese proceso se ha acusado al presidente del comité especial y a la funcionaria de Odebrecht que se habrían coludido para defraudar al Estado. Pero el hecho histórico es el mismo. Lo que sucede es que por una cuestión de avance o de progresividad de la investigación han ido surgiendo nuevos datos y eso ha generado que el ámbito de aplicación o el ámbito fáctico de la investigación se vaya ampliando hasta llegar a la carpeta que tenemos hoy en día. Pero no existe ninguna razón objetiva para suponer, es solo eso, una suposición de la defensa, que también la Fiscalía a cargo del doctor Avi Arrieta le va a negar el acceso a ese documento. Es solo una especulación, pero funcionalmente todos sabemos que le corresponde a él responder por esa situación puntualmente. ¿Algo que decir? Debo darle un dato adicional, señor presidente. Gracias a la tecnología, a Justicia TV, he podido seguir las audiencias públicas de control de acusación de ese otro caso, en el que el señor fiscal Avia utiliza también la declaración del mismo testigo protegido. El señor fiscal, en la audiencia, a solicitud de los abogados, ha aceptado revelar la identidad del testigo protegido en ese caso. Pero yo no podría tener acceso a ese caso. Pero se lo doy como un dato porque ya se adelantó que se va a levantar la identidad del testigo. Yo ni siquiera quiero eso. Lo único que necesito analizar es si las razones por las cuales se protegieron. Es por una cuestión de legitimidad, señor presidente. Si yo presento un escrito, ni siquiera me lo van a aceptar en mesa de partes. Bien, ninguna pregunta más. Bien, magistrado Angulo. No tengo preguntas, señor. Bien. Habiendo concluido entonces con la audiencia, la resolución será notificada a sus casillas electrónicas. Siendo las 11:03, damos por finalizada la presente audiencia. Gracias.